Pues continuamos con esta serie de vídeos que tiene que ver con el cómo poder aumentar nuestra autoestima de manera sana. Y uno de los principios que hoy vamos a estar compartiendo es este: amontonando brasas ardientes sobre tu cabeza. Un poco confuso el tema. No sé si en algún momento de tu vida esta información la has escuchado de nuestro libro de oro o la hayas leído tú particularmente directamente de este libro. Sin embargo, la hayas escuchado no, o la hayas aprendido en el pasado, o aun si no lo has escuchado en algún momento de tu vida, no te preocupes. En el transcurso de la información que desarrollemos, cada una de las pautas que vamos a estar explicando el día de hoy, lo vamos a esclarecer de un modo que tú lo puedas comprender. Y si bien te lo vamos a hacer recordar, o si bien hoy tendrás la oportunidad de aprenderlo, porque te vamos a estar encauzando a que amontones brasas ardientes sobre tu cabeza. Es el principio que vamos a estar compartiendo el día de hoy para poder aumentar nuestra autoestima de manera sana. Pues ¿por qué vamos a estar hablando de esta información el día de hoy? Mira, pues particularmente porque ya lo hemos dicho en otros vídeos, tenemos una tendencia demasiada notoria hacia nosotros mismos cuando somos completamente egoístas. Contra ti, o contra mí, o contra nosotros. Debido a esa tendencia egoísta que demostramos constantemente hacia nosotros, pues esto da evidencia entonces que tú y yo no nos estamos dando estímulos positivos que permitan tener una elevada o una mejor autoestima sana o equilibrada. Debido a esa falta de estímulos, a ese falta de autorreconocimiento de lo que somos como personas, de lo que valemos, de lo que poseemos y de lo que podemos dar, nos restringimos, nos negamos a proporcionarnos ese autoestímulo que particularmente con el pasar del tiempo, esto no hace más que hacernos carecer de importancia, de sentido, y esto no ha hecho más que el lograr en nosotros una baja autoestima, poco aprecio por nosotros o por lo que creemos valer. Muy bien, entonces por ello es tan importante que tú y yo necesitamos evitar esta tendencia común de ser tan egoístas sobre nosotros mismos. ¿Por qué te digo ello? Porque mira, regularmente somos demasiado evidentes al demostrar este tipo de comportamiento de la generosidad, de la bondad, del amor, de la compasión, de hacer buenas obras o actividades hacia otras personas. Porque somos personas que nos distinguimos por ser muy seguramente generosas, amables, afectivas, qué sé yo, actitudes positivas para el bienestar de otros. Así nos entregamos y nos dedicamos a servirles a muchos, pero pocas veces somos generosos hacia nosotros mismos. Por lo tanto, si bien nos damos lugar a atender o dar demasiada atención a terceras personas para lograr su bienestar cuando nos entregamos a favor de ellos, pero probablemente no estemos haciendo esta misma actividad hacia nosotros o hacia ti, dado esa tendencia egoísta que tenemos más a mostrarla hacia nosotros que para con los demás. Y no por ello te estoy diciendo que tú dejes de hacer buenas obras a favor de otros, no. Solo estoy diciendo que así como te entregas a favor de estas, tú y yo tenemos derecho también a recibirlo por parte de nosotros mismos. Dejar de ser egoístas hacia nosotros mismos. Porque esta gente no es más importante que tú. Tú no eres menos importante que ellos o que ellas. Todos somos de manera equitativa tan importantes los unos para con nosotros como para contigo o para conmigo. Deberíamos de ser tan importantes al igual como lo son las demás personas. Por lo tanto, ¿estarías tú dispuesto o dispuesta a ser un poquito más generoso, más generosa contigo misma? ¿Crees que sería posible el evitar esa actitud egoísta que has tenido contra ti? Que yo he tenido incluso contra mí muy seguramente muchas veces. ¿Por qué te digo ello? Mira, vamos a analizar un principio que se registra aquí en la carta a los Romanos en su capítulo 15.
Y este dice de este modo: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación de éste. Este principio nos está exhortando a que tú y yo tenemos que esforzarnos por agradar a nuestro prójimo, y es lo que muy seguramente estamos haciendo. Somos generosos, somos hospitalarios, somos bondadosos, muy atentos para con otros, pero ¿qué hay de ti? Sí, la exhortación que nos da la carta a los romanos nos dice que tú y yo en primera instancia sí debemos buscar el bienestar de otros, pero esos otros no son más importantes que tú. Tú tienes tu propia valía, tu propio sentido de importancia, y siendo justos, tú eres igual de importante que ellos, y por lo tanto debes de esforzarte por lograr tu propia edificación, tu propio bienestar. Así como tú te esfuerzas por agradar a tu prójimo, deberías de esforzarte por agradarte a ti mismo, autorreconocer tu valía, tus dones, tus virtudes, tus capacidades, de lo que realmente estás hecho como persona. ¿Cómo ves? ¿Verdad que regularmente a veces tenemos esa tendencia de olvidarnos de nosotros, de atendernos, de autorreconocernos, de autoencomiarnos, de autoamarnos, de autoapreciarnos, de autorrecompensarnos, ¿no? A veces damos, pero no nos damos. A veces amamos, pero no nos amamos. A veces somos generosos, pero somos crueles hacia nosotros mismos. Por lo tanto, en esta información vamos a destacarte particularmente la importancia que tú y yo debemos de esforzarnos por ser mucho más bondadosos o generosos con nosotros mismos y evitar esa tendencia egoísta que a través de tanto tiempo durante nuestra vida nos hemos demostrado, esa tendencia egoísta de no autovalorarnos. Es ahí entonces que tú debes de lograr hacer o generar un gran cambio. Puede parecer incluso no muy cómodo, no estamos tan acostumbrados a maltratarnos, a no tratarnos de forma apropiada, que esto no ha hecho más que a llegar a ser personas desinteresadas sobre nuestro propio ser. Nos olvidamos tanto de nosotros que a veces damos por sentado de que existimos y de que somos tan importantes como los demás. Por ello, es ahí cuando tú y yo debemos de esforzarnos por darnos un poquito, y yo no diría un poquito, demasiada atención. No tan exagerada que te olvides de terceros, no, porque eso ya sería una actividad o un comportamiento narcisista, una conducta completamente inapropiada. Lo único que estamos diciendo, que tanto ellos como tú, todos somos igual de importantes, y se espera que aprendamos a vivir de un modo diferente, dando un cambio, dando una transformación de lo que usualmente hemos estado acostumbrados. Si tú y yo nos hemos acostumbrado a ciertas actividades o comportamientos hacia nosotros, bien pudieras pensar que no es la única forma de poder vivir. Y si este modo de vida que tú y yo hemos generado y nos hemos acostumbrado a vivir, piensa en los resultados que esto te ha dado. ¿Han sido positivos o negativos? Y si bien la balanza se inclina más hacia lo negativo, porque nos sentimos por los suelos, sentimos que nuestra autoestima no es la correcta y sentimos que no valemos nada, esto entonces pudiera darnos hincapié a que tú y yo necesitamos una transformación. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Cómo sería ello? Mira, regularmente a veces nos acostumbramos tanto a los medios materiales que tenemos incluso en el hogar, ¿no? Pudiera ser incluso hasta ropa, zapatos, muebles, que muy probablemente ya ni usamos o ya ni nos colocamos o ponemos la ropa que en el pasado teníamos por hábito utilizar. Pero tanto nos acostumbramos a estos artículos que, aunque ya no los usemos
o ya estén pasado de moda o incluso ya hasta que no sirvan, pero estamos tan acostumbrados a estos artículos que generamos un cierto aprecio sobre estos, que deshacernos de ellos nos hace sentir cierto remordimiento y nos esforzamos por mantener esto inservible, esto que ya ni usamos, esto que ya ni sirve. Porque esto genera un sentimiento de culpa, ¿no? El deshacernos de esto, un remordimiento, el afecto, muchas veces que tenemos sobre este tipo de artículos, ¿no? Y hay mucha gente que tiene esto como mal hábito, ¿no? Acumular grandes cantidades de artículos, productos, qué sé yo, pero no hacen más que estorbo, porque no los utilizan, sin embargo, los mantienen en un lugar ocupando espacio. Y como te decía, no se deshacen de estos porque sienten cierto remordimiento, cierto sentido de culpabilidad de deshacerse de este tipo de artículos, ¿no? Pues del mismo modo, muchas veces tú y yo nos comportamos de forma emocional hacia nosotros. ¿Cómo es esto? Mira, estamos tan acostumbrados a nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que nos parece tan cómodo, que cambiar o deshacernos de estas malas actitudes, de estos malos hábitos, de estas malas creencias, de estas malas ideas, nos cuesta tanto alejarnos de estas o deshacernos de estas, porque sentimos cierto remordimiento que al abandonar este tipo de vida, estamos tan acostumbrados a esto que nos pesa tener una transformación. Si ya te diste cuenta que esto no te es útil, que no te sirve, no te ha funcionado para elevar tu autoestima, lo más correcto sería deshacerte de estos conceptos equivocados, estas ideas, estos mapas, paradigmas mentales. Pero si sientes remordimiento en modificar tu vida, cambiar o deshacerte de estos malos hábitos o ideas, sientes un cierto sentido de culpabilidad por abandonar este tipo de modelo de vida que no ha hecho más que perjudicarte en tu vida personal, ¿a qué estarías tú dispuesto o dispuesta a hacer? Abandonar dichas prácticas, dichos hábitos, dichas costumbres que más que bien han resultado contraproducentes, te han dañado de forma emocional y por lo tanto no estás disfrutando la vida. Esto no ha hecho más que provocar en ti una baja autoestima. Por ello sería importante que tú y yo nos demos lugar a un cambio, a una transformación. Y si bien podemos, como te decía al principio, ¿no?, darnos estímulos positivos, una manera de hacerlo es mediante el premiarnos por los esfuerzos que hacemos por sostenernos en vida. Llámese de forma laboral, llámese de forma muy personal en cuanto a buenos hábitos o actitudes. Hay muchas cosas que muy seguramente tú estás realizando bastante bien, lo cual deberías de sentir demasiado orgullo. Y si bien esos grandes esfuerzos que haces por llevar incluso el pan a tu casa, por llevar el sustento para los tuyos y para ti también de forma muy particular, también debería de ser bueno el compensarte, el premiarte, el hacerte llegar buenas cosas que puedan repercutir en ti un mejor estado emocional. Tú has visto en las empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene por buen hábito llegar puntualmente todos los días a su lugar de trabajo, a su empleo. No es cierto que en muchas empresas, más cuando hablamos de obreros, se les hace llegar ciertas gratificaciones, ciertos bonos, ciertas compensaciones, como para encauzarlos a mantenerse en dicha actividad, en esos buenos hábitos. Así como prácticamente las empresas dan lugar a premiar, a compensar, como una forma de gratitud hacia los esfuerzos positivos y buenos que este tipo de personas hacen, tú y yo también deberíamos de autopremiarnos, autocompensarnos, autofelicitarnos. Y si bien tenemos oportunidad de darnos una gratificación personal, de poder incluso podernos dar un gusto, ¿no?, del que probablemente por mucho tiempo lo hemos pensado, sin embargo no nos hemos atrevido.
el hacérnoslo llegar. Cuando yo te hablo de que tú te llegues a premiar, a compensarte, a gratificarte, me refiero a que no está por demás si incluso tienes los recursos para proporcionarte un medio material y tienes los recursos. No estaría de más que puedas darte un lujo como este, ¿no? En caso de que tengas los recursos, no te estoy encauzando a endeudarte, porque si no tienes los medios y quieres premiarte, quieres compensarte, quieres gratificarte, endeudándote, no sería positivo, sería algo tonto, algo ingenuo de tu parte o de mi parte, el tratar de tener un estado emocional sano, pero por el otro lado perjudicarnos, por el hecho de acarrearnos con grandes deudas. No, sino estoy hablando de que si tienes la posibilidad de poderte proporcionar un bien material, qué sé yo, si tienes la posibilidad de gratificarte con un celular, una tablet, una PC, una ropa que por mucho tiempo has pensado en comprarte, unos tenis, unos zapatos, qué sé yo, hay muchas cosas, ¿no? Te vuelvo a recordar, no te estoy encauzando a que si no tienes los medios, los adquieras, no, porque esto va a provocar un problema mucho mayor del que ya tienes. Pero si bien tienes la posibilidad y no te has permitido apapacharte, el gratificarte, el premiarte, el compensarte, bien pudieras pensar en una probabilidad que te haría bastante bien de manera emocional y por lo tanto te haría sentir bastante bien. ¿Por qué? Porque no te voy a encauzar a que te des una vida de lujos, una vida de rico, que a lo mejor no tienes los recursos y si los tienes, excelente, ¿no? Pero yo lo único que estoy diciendo aquí en esta ocasión es que no te estoy animando a tener una vida completamente dándote vida de rey o de reina, y si no tienes los recursos, posteriormente vas a vivir en la miseria, porque estos endeudamientos no van a hacer más que afectarte primeramente económicamente y pasan a afectar de manera emocional, y por lo tanto el resto de tus días vas a venir arrastrando secuelas a raíz de estas deudas que no van a hacer más que darte una vida miserable. ¿Por qué? Mira, te leo otro principio que se encuentra aquí en nuestro libro de oro, el libro de Proverbios en su capítulo 6. Dice así: vete donde la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y hazte sabio. Aunque no tiene comandante, oficial ni gobernante, prepara su alimento aún en el verano. Ha recogido su abastecimiento de alimento aún en la siega. ¿Qué te está animando este principio? Fíjate que estas palabras de este proverbista dice: ¿quieres hacerte sabio? ¿Quieres no estar viviendo, como te decía hace un rato, dándote vida de rey y posteriormente una vida miserable o de miseria? Como dice aquí el principio, primero ve y observa a la hormiga, que no es perezosa, y ve la manera de trabajar de esta y de desempeñarse de forma sabia, que aunque no tiene quien la dirija, sin embargo prepara su alimento aún en el verano y ha recogido su abastecimiento, lo ha almacenado el propio alimento aún en el tiempo de la siega. Lo que quiere decir aquí este principio es que la hormiga piensa tan inteligentemente que prevé los pormenores, y antes de que estos puedan surgir, o los cambios de clima, los cambios de estaciones del año, ella sigue almacenando para que cuando las circunstancias gravosas lleguen, no tiene por qué preocuparse. Tiene almacenado alimento que bien, con antelación pudo bien prepararlo, porque actúa de forma sabia. Es lo que yo te estoy animando a ti. No te estoy impulsando a darte una vida de rey, a darte tantos lujos, como sea posible, para vivir en la opulencia y después se tenga una vida miserable. Debes de aprender a vivir con equilibrio, aprender a controlar el dinero y no que el dinero te controle a ti. Por lo tanto, una buena forma de actuar sabiamente es dirigirnos y observar el comportamiento de una hormiguita. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer?
pues nos vamos a dar siempre la posibilidad de que si bien podemos gratificarnos, bien podemos compensarnos, bien podemos premiarnos, hacerlo sin dar lugar a malgastar de manera inapropiada o tonta el propio dinero. Si bien tiene los recursos para darte una gratificación, hazlo. Porque muchas veces, aún teniendo los recursos, somos demasiado egoístas que nos negamos el darnos cierta compensación, cierta gratificación que bien y con todo derecho merecemos, ¿no? Actuando de manera sabia y prudente y justa, bien pudiéramos evaluar nuestras circunstancias, ¿no? Si tenemos por el momento un empleo estable, si tenemos un sueldo que bien puede darnos una vida llevadera, bien pudiéramos examinar la situación y si bien las circunstancias, los recursos son los loables para podernos premiar, entonces tenemos derecho a hacerlo de manera prudente, de manera equilibrada. Sin embargo, si tú estás dudando en cuanto a ello, quiere decir que muy probablemente estás siendo demasiado egoísta. Toma en cuenta esto. Si tú no te estás dando lugar a autogratificarte, autopremiarte, autocompensarte, pudiera esto estar también provocando en ti un poco el tener un concepto equivocado sobre tu propia valía, el no darte un autorreconocimiento de tu propio valor y no autogratificarte con algunas cosas que bien por derecho tienes para darte. Y si te lo estás negando, no va a ser esto más que también afectarte de forma emocional a largo plazo. Porque muchas veces nuestra baja autoestima tiene que ver con el poco aprecio que nos tenemos, que no hemos generado una valía sana y por lo tanto nos sentimos sin derecho a vivir, sin derecho a merecer o a tener. Es cierto que te estoy animando a pensar un poquito en ti, o no un poquito. Vamos a decir de manera razonable, mucho en ti, sin olvidar prácticamente a las demás personas. En eso siempre te voy a animar a que no seas una persona desinteresada para buscar el bienestar de otros, pero sí te voy a encauzar que primeramente en tu caso personal te des particularmente tu propia atención. Entonces, si en tu caso no te estás dando lugar a considerarte merecedor de tener o de recibir o de gratificarte, esto no está haciendo más que provocar un daño emocional que no hace más que darte una baja autoestima. Por lo tanto, esto está generando ciertas secuelas, ciertos trastornos emocionales que a la larga se transforman en enfermedades, y este dinero que probablemente ahorita te estés ahorrando para no gratificarte, para no autopremiarte, este dinero vaya a parar posteriormente a futuro en clínicas, hospitales, terapeutas, psicólogos o psiquiatras por el hecho de estar atendiendo ahora ese trastorno emocional que tú te has causado y que no ha hecho más que generar otro tipo de enfermedades. ¿Qué piensas? ¿Crees que habría la posibilidad, llevando un juicio justo de acuerdo a tus circunstancias, a tus recursos, que puedas tú autogratificarte, autopremiarte, autocompensarte? Si tienes los recursos, excelente. Pero si los tienes y te estás negando, entonces estás siendo demasiado egoísta contigo mismo o contigo mismo. Recuerda que no te estoy animando a despilfarrar el dinero, a desperdiciarlo, a malgastarlo o a endeudarte. Te estoy encauzando a que tengas equilibrio y midas tus circunstancias de manera justa y prudente, que si bien cuentas con los medios, adelante. De forma muy particular, ¿no? Yo quisiera contar con los recursos para autogratificarme. No los tengo por el momento y por lo tanto, lo único que hago es solamente pensarlo y aceptar mi realidad. Es lo más prudente y lo más sabio. Pero si tú estás en las circunstancias,
actuando justamente y prudente, no estaría de más apapacharte un poco. Bien, entonces, recuerda que si tu actitud egoísta hacia ti mismo permanece, te vas a olvidar de ti. Te vas a considerar no digno de merecer, o de tener, o de recibir. Por ello es que debes de ver la importancia de premiarte continuamente las veces que sean necesarias, pero estas veces necesarias que sean pensadas prudentemente de manera sabia. Y no consideres que por el autogratificarte, el autopremiarte, el autocompensarte, dé lugar a causar esto una catástrofe, ¿no? Que el mundo se acabe. Probablemente si estás tan mal acostumbrado o acostumbrada a negarte a gratificarte, seguramente vas a pensar que esto puede ser un problema si te dieras la posibilidad de pensar un poquito en ti, o pudiera esto acarrear dificultades, pero no necesariamente las cosas suelen ser así cuando se piensa de manera justa, prudente y sabia, de manera cuando nos damos un sentido de importancia, con mayor respeto y dignidad hacia nosotros. Recuerda, te dije hace un rato, la gente, o tú no eres menos importante que ellos. Eres tan importante al igual que ellos, y así como te has entregado y te has gastado a favor de estos, piensa también un poco o un mucho en ti. ¿Por qué te digo ello? Miren, porque regularmente nosotros cuando hacemos cosas a favor de otros, esto logra algo positivo en ellos, lo cual no hace más que repercutir en un bienestar personal en ellos y repercute también en un bienestar personal en ti. Y es aquí cuando paso a describirte el concepto que en un principio al inicio de este video te decía, ¿no? Que era el que tú te esfuerces por amontonar brasas ardientes sobre tu cabeza. Y es aquí cuando paso a explicar este principio, que si bien al inicio te causó un poquito de confusión, en este momento te lo voy a esclarecer. ¿A qué me refiero con ello? Que el hecho de que tú puedes aumentar tu autoestima de manera sana, si colocas brasas ardientes sobre tu cabeza. Vamos a darle explicación a ello, mira. Pero antes de darte la explicación, quisiera leerte el principio que se encuentra aquí en nuestro libro de oro. Dice así, en la carta a los Romanos en su capítulo 12. Mira, dice, pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber. Porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. ¿Qué te parece? Dice aquí, si tú tienes enemigos, haz buenas obras a favor de estos. Dice, tiene sed, dale agua. Tiene hambre, aliméntalo. Dice aquí, dale incluso algo de beber. Porque si tú y yo lo hacemos, dice, vamos a amontonar brasas ardientes. Imagínate que estos son brasas ardientes que vamos a colocar por encima de su cabeza. Bueno, pues mira, esto se refiere a que todos somos demasiado sensibles cuando alguien nos demuestra un comportamiento positivo, buenas obras hacia nosotros. Ya sea que tú tengas un comportamiento sano y positivo hacia los demás o ellos hacia ti. Dime si no, esto nos hace sentir excelentemente. Esto llega incluso a motivarnos, a mostrarnos agradecidos con aquellos que nos han mostrado demasiado favor. Nos han tratado bastante bien o nos han hecho llegar incluso hasta bienes, ¿no? Materiales. Entonces, dado que somos personas emotivas, cualquier acción positiva de terceros hacia nosotros o de nosotros hacia ellos, dime cómo nos sentimos. ¿Verdad que inmediatamente sentimos algo hermoso aquí? Una sensación positiva, una emoción que difícilmente podemos explicar, pero que nos hace sentir bastante bien, como que transforma en ese momento todo nuestro organismo, nuestra manera de pensar o de sentir
se transforma en algo completamente diferente. Empezamos a gesticular, empezamos a alegrarnos, a sonreír con la mirada. Bueno, es algo impresionante, ¿no? Cuando alguien hace algo bueno a favor nuestro, o para cuando nosotros hacemos algo bueno a favor de otras personas. Entonces, debido a que todos somos muy sensibles a ese tipo de manifestaciones, así como ellos son sensibles, también nosotros somos de igual modo muy sensibles a ese tipo de manifestaciones. Entonces, esto quiere decir que así como tú puedes hacer buenas obras para con ellos, y estos van a ser demasiado sensibles para, en este caso, tener un comportamiento diferente, lleno de emoción o conmoción por el hecho de que tú hiciste algo bueno a favor de ellos. Así como ellos se sienten, si tú hicieras esta actividad en relación contigo mismo, contigo misma, dime si no, perdón, vas a ser demasiado sensible a ese tipo de manifestaciones que estás haciendo a favor tuyo. ¿Haces buenas obras a favor de otros? Haz buenas obras a favor tuyo. Date la oportunidad de proporcionarte también. Así como ellos se sienten bien, el autocompensarte, el autopremiarte, el autogratificarte a ti mismo, dime si no, vas a ser demasiado sensitivo a ese tipo de manifestaciones que no van a hacer más que retroalimentar tu propio ser para darte una vida mucho más positiva, una vida mucho más alegre, una vida con mucho o mayor sentido, por el hecho de que tú y yo nos estamos esforzando por darnos esos estímulos positivos que nos están permitiendo a darle un sabor diferente a nuestra propia vida. Por esta misma razón, el escritor aquí de Romanos 12 decía: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber, porque de este modo vas a colocar brasas ardientes sobre su cabeza. ¿Cómo es esto? Bien, pues ahora lo prometido es deuda. Pasamos a explicar esto, que si en algún momento de tu vida en el pasado no lo habías comprendido, después de haberlo escuchado o leído de nuestro libro de oro, hoy te vamos a ayudar a ello. Miren, en el pasado, en el antiguo Israel, era muy común que si la gente tenía intención de fundir el acero, tenía que colocarlo, lógico, con unos hornos preparados por ellos, colocar brasas ardientes, una gran cantidad de estos, y encima de estas brasas colocar el acero para poderlo fundir. Pero si solo colocaban las brasas ardientes por debajo de este acero, era mucho más lento el proceso de fundirlo y de hacer la separación de impurezas que el acero mismo pudiera tener. Entonces ellos querían acelerar el proceso de fundición para poder incluso separar las impurezas de este. Tenían que colocar, después de las brasas ardientes por debajo del acero, también colocar brasas ardientes por encima del acero. Aquí y aquí. El tener doble, en este caso brasas ardientes, permitía que al colocar las brasas ardientes por encima, iba a permitir acelerar el proceso de fundición. Era mucho más rápido. Lo fundía de tal modo que permitía separar las impurezas que este propio acero pudiera tener. Entonces, así como las brasas ardientes por encima del acero fundían, transformaban, modificaban el acero en sí, porque lo estaban fundiendo mucho más a prisa y separaban las impurezas, del mismo modo o simbólicamente hablando, cuando nosotros proporcionamos o hacemos buenas obras a favor de otros, es como si colocáramos, en este caso, sobre su cabeza un poquito o muchas más brasas que permitan fundir o transformar su condición de corazón de este tipo de personas. Me refiero a que uno, al hacer buenas obras por estas personas, al colocar brasas ardientes sobre su cabeza, esto permitía ablandar a la persona, fundirla, por decirlo así,
la dureza de su corazón. Si bien estos enemigos nos odiaban por hacer buenas obras, ablandábamos su corazón por colocar buenas obras o brasas ardientes sobre su cabeza. De este modo, ¿cuál iba a ser la actitud de estos hacia nosotros posteriormente? Positiva. Y lejos de ser nuestros enemigos, podríamos ganárnoslos como nuestros amigos. Y más que malestar nos iban a causar posteriormente, iban a lograr nuestro propio bienestar. Porque ablandamos su corazón y por lo tanto esa dureza no hizo más que transformarlos en nuestros propios amigos. Por eso el escritor decía, tienen hambre, dales, gánatelos, tienen sed, dales de beber. Y de este modo colocarás brasas ardientes sobre sus cabezas. Es ahí donde te estoy pidiendo a manera de exhortación, que tú deberías de colocar, por decirlo así, brasas ardientes sobre tu propia cabeza. ¿A qué voy con esto? ¿Has sido demasiado duro o dura contigo? ¿Has sido demasiado cruel o egoísta? ¿Has sido demasiado poco bondadoso, amoroso contigo mismo, contigo misma? ¿No crees que el colocar brasas ardientes sobre tu cabeza, por decirlo así, imagínate que esta es tu cabecita, vas a colocar brasas ardientes sobre tu cabeza? ¿Qué significa esto? Que te vas a autocompensar, autogratificar, autopremiarte, colocando, por decirlo así, brasas sobre tu cabeza que van a hacer, en este caso, o van a dar lugar a ablandar la dureza de tu propio corazón, lo rudo, lo cruel, lo malsano, lo egoísta que has sido contigo mismo. El hacerlo de este modo no va a ser más que entonces el auto elogiarte, el auto aplaudirte, el auto encomiarte, el auto amarte y el auto respetarte. Es entonces que haciendo esto de este modo va a permitir que esto que estaba siendo tan cruel contigo va a poder ablandarse, va a poder fundirse y empezarás a tratarte amablemente, con bondad, con generosidad y con bastante amor. Pero no sin antes haber colocado brasas ardientes sobre tu cabeza. ¿Has llegado a ser tu propio enemigo? ¿Has llegado a ser el peor? ¿O tú has llegado a ser tu peor enemigo? ¿Qué tienes que hacer contigo? Gratificarte, premiarte, compensarte, para que de este modo puedas ablandar, puedas fundir la dureza de tu corazón, lo cruel que has sido contigo mismo, contigo misma. Y esto va a permitir que al ablandarte, vas a empezar a tratarte con respeto, con amor, con dignidad. Y por lo tanto, elevar tu propia autoestima. Por ello te decía, si tienes la posibilidad incluso de poderte compensar, de poderte premiar, tienes los recursos, las circunstancias, hazlo. Pero no te quieras dar vida de rey o de reina, que posteriormente esto no haga más que endeudarte y vivir en la miseria. No te estoy animando a ello. Te estoy animando a tener un comportamiento prudente, sabio y equilibrado. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Te ha parecido la información interesante? ¿Te está gustando? Espero que así sea y que la información que estamos compartiendo sea bien tomada en cuenta, que pueda esto ayudarnos a corregir malos comportamientos o tendencias que hemos tenido contra nosotros mismos. Entonces te vas a dar cuenta que si te esfuerzas por amarte, te esfuerzas por quererte, por premiarte o compensarte, esto te va a permitir a que no vas a tener una baja autoestima. No vas a estar enfermo emocionalmente. No te estarás dañando incluso físicamente, porque a la larga, un trastorno emocional no hace más que perjudicar tu estado de salud. Si te da el gusto o te dan las ganas de poderte autopremiar, hazlo de manera prudente y justa. Piensa, por ejemplo, en que hasta no necesariamente tiene que ver esto con asuntos de bienes materiales, no siempre. También tiene que ver con
el hacer actividades que te gustan o que disfrutas, sanas. No estoy encauzando a la inmoralidad o al comportamiento inhumano. No, te estoy animando a tener incluso actividades sanas de las cuales has disfrutado. En algún momento de tu vida lo has experimentado. ¿Por qué no ocupar tiempo para dedicarle a ese tipo de actividades? Incluso hasta por las comidas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no te has premiado con un buen alimento? Quizás si no tenemos los recursos para darnos vida de reyes, para comer excelentemente todos los días, pues por lo menos una vez por semana, una vez por mes. Y en el peor de los casos, una vez por año, ¿no? Si es que no contamos con los recursos. Sin embargo, sería bueno el pensar que esto le daría un gran valor a nuestra propia vida, a nuestra propia dignidad, a nuestro propio autoaprecio que tenemos hacia nosotros. Piensa en tus antojitos, ¿no? Que en algún momento hay muchos alimentos tan deliciosos de los cuales a veces por tiempo o a veces por recursos no nos damos esa posibilidad. Si bien no lo vas a hacer todos los días, pero puedes autopremiarte en algún momento cuando tengas los recursos apropiados para ello. Prémiate, compénsate, pero de manera equilibrada. ¿Tienes cierto gusto por adquirir algo? No sé, decía en un principio, llámese por ropa, ¿no? Llámese por un artículo del hogar, qué sé yo, hay muchas cosas, ¿no? Pero no necesariamente esto tiene que ver con bienes materiales. También tiene que ver con actitudes, comportamientos. Cualquier cosa que te haga sentir bien y la disfrutes. Si la has abandonado por hacer ya durante mucho tiempo, date lugar, autopremiarte y volver a retomar esa actividad para poderla disfrutar. Que le dé realmente una mayor satisfacción por esforzarte por vivir día con día, ¿no? Por estar realizando aquellas cosas que te hacen sentir bien, aquellas cosas que disfrutas. Si esto no causa ningún daño, primeramente a ti ni a los demás, adelante, tienes derecho a hacerlo, tienes derecho a disfrutarlo. Como esta actividad que estoy haciendo yo, ¿no? Es algo que yo he disfrutado mucho, ¿no? Siempre desde muy joven, ¿no? El hablar es algo que disfruto. Lamentablemente, ahora que me he enfocado a esta actividad, no te voy a decir que me gusta, o no te voy a negar más bien que me guste o que la esté disfrutando, pero a veces me desconcierto demasiado por las equivocaciones constantes que regularmente pasan cuando estoy hablando frente a ti, ¿no? Esas muletillas que usualmente utilizo, la forma de equivocarme de manera constante, que a veces digo, no tienes perdón, Ismael, de esta situación. Pero bueno, es algo que estoy disfrutando, que me gusta hacerlo a favor primeramente mío y después tuyo. Y espero que esto realmente esté siendo útil para ti. Pero así como yo disfruto esta actividad que por mucho tiempo la dejé de hacer, te decía yo que en promedio, desde el 2011, que ya no he tenido la oportunidad de impartir enseñanza en público, a hablar frente a auditorios grandes, por ejemplo, sentía yo que me estaba consumiendo, ¿no? Por dejar de hacer algo que yo disfrutaba tanto por hacer. Sin embargo, ahora me apapaché, me di el gusto, me estoy autogratificando, me estoy autopremiando mediante el hacer esta labor que tanto disfruto. Y puedes tú premiarme, compensarme y me doy por bien servido por el hecho de estar escuchando y viendo esta información, ¿no? Entonces, por ello te digo, no necesariamente tiene que ver esto con recursos materiales para premiarte, compensarte o gratificarte. Si no hace daño primeramente a ti ni a los demás, continúa siendo una actividad sana. No estoy promoviendo inmoralidad ni conducta inapropiada. Bien, si esto está produciendo en ti una salud mental bastante sana, una autoestima sana, pues adelante, ¿no? Continuemos con esta actividad. Otro principio, el último que te voy a estar compartiendo el día de hoy. Proverbios en su capítulo número 11. Dice aquí, el alma generosa será engordada ella misma, y el que liberalmente riega a otros, él mismo también será liberalmente regado. Dice aquí, un alma generosa,
una persona, un ser que es completamente generosa a favor de otros, dice, esta persona va a ser engordada. Simbólicamente hablando, ¿verdad? Esperemos que siempre sea así, porque no quisiéramos unos kilitos de más, pero dice aquí que una persona, un alma que es generosa será engordada. ¿A qué se refiere? Así como tú haces llegar, hay mucha gente buena en el mundo que no hace más que devolverte el favor. Y por lo tanto, dice aquí, vas a ser una persona engordada, por decirlo así, llena de satisfacción y de felicidad por el bienestar que has provocado en otros. Y dice aquí, el que liberalmente riega, o el que liberalmente da, con prudencia, claro, él también será liberalmente regado. Así como tú das, se te hará llegar. Así como eres generoso, eres bondadoso, se será generoso o bondadoso para contigo mismo o contigo misma. Lo cual quiere decir que si te estás esforzando por dar, por ser generoso, por ser bondadoso y liberalmente estás regando, dando, gastándote a favor de otros, pero recuerda que para amar a alguien, primeramente tienes que aprender a amarte a ti mismo. Por lo tanto, debes de aprender, primeramente sí, a ser de manera equilibrada, generoso o generosa contigo mismo o contigo misma. Y de este modo, cuando tú te esfuerzas por ser generoso, bondadoso contigo mismo, dice, vamos a ser personas o almas engordadas, seres llenos de felicidad, de entusiasmo, personas llenas de bríos para seguir disfrutando de la vida misma. Pero si hemos sido egoístas para con nosotros mismos, prácticamente engordados nada. Estamos muriendo, casi estamos en condición de momias o de esqueletos porque nos hemos negado a gratificarnos por no considerarnos dignos de recibir o de merecer, de gratificarnos, de premiarnos o de compensarnos. Por lo tanto, tú y yo tenemos una baja autoestima. Es por ello necesario que tú aprendas a ser generoso, generosa contigo mismo, contigo misma. ¿Te riegas liberalmente? ¿Qué hace un plantío, un cultivo? Que generalmente cuando se riega con abundante agua durante todo el tiempo necesario, mira, las plantaciones que puede producir, grandiosas, maravillosas y sanas, y con gran cantidad de frutos. Si tú te riegas liberalmente, te gratificas, te compensas, te premias liberalmente, vas a producir frutos, a saber, una buena autoestima, felicidad, alegría y por lo tanto, disfrute por la vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a hacerlo de este modo? Yo espero que tú y yo estemos pensando de manera decisiva que vamos a empezar a partir de hoy. Pero no te estoy animando, vuelvo a lo mismo, a tener una vida desenfrenada, a malgastar los poquitos recursos que probablemente pudiéramos tener. Y si los tienes bien, pero no por el hecho de tenerlo, vas a despilfarrar tu dinero. Porque puede esto convertirse en un mal hábito que posteriormente te lleve a la miseria. Toma en cuenta lo que hace un rato leímos con respecto a la hormiguita. Por ello pregúntate, ¿no? ¿De qué forma te has cultivado tu propio terreno, no? ¿De qué forma? Mira, yo cuando, por ejemplo, he viajado a otros estados de la República, a mí me apasiona. Hay grandes caminos, grandes kilómetros de campos, ¿no? Llenos de cultivo, ya sea trabajados por el hombre o por la misma naturaleza que, es cierto, son lugares no habitados, pero gracias a la lluvia, gracias a que son campos bastante sanos, producen por sí solos, ¿no? Pero me apasiona ver a través de los cristales del autobús o del auto donde yo vaya, todos esos campos tan maravillosos, llenos de abundancia, ¿no? Campos verdes, llenos de árboles, frutos, flores, plantas, en cantidad excesiva, ¿no? Pues todo eso es debido a un tipo de cultivo sano, la forma que
se le hace llegar por la naturaleza misma la propia lluvia, ¿no? Un campo cultivado de ese modo, bien regado, da a saber excelentes frutos, excelentes plantas, excelentes árboles. Del mismo modo, pregúntate cómo te has cultivado a ti como persona. ¿Te has aprendido a regar liberalmente? ¿Has preparado tu terreno de tal modo que esperes a futuro tener una buena repercusión, excelentes frutos, una excelente autoestima, una apropiada y sana valía, una muy buena dignidad? Pregúntate cómo o de qué forma te has cultivado, si te has regado liberalmente. Si lo has hecho de forma egoísta, no esperes que las cosas resulten para bien. Contrario a ello, te estás perjudicando y por lo tanto te hace sentir que tu vida no tiene ningún sentido o propósito. Primero por vivir y después por disfrutar. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo a partir de hoy? ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio para regarnos liberalmente y preparar nuestro terreno de tal modo que produzcan excelentes frutos con respecto a nuestro propio ser en el futuro? Esperemos que así sea. Recuerda que esto, mientras sea un comportamiento o actividades sanas, va a repercutir en ti demasiada felicidad. De otro modo, te estarás matando, simbólicamente hablando, porque estás dañando tus emociones. Y al dañar tus emociones a la larga, esto te va a dañar de manera física, produciendo otro tipo de enfermedades que te van a conducir a tu propia muerte. Ya no solo emocional, sino hasta física. Bien, hay que hacernos valer de todos los recursos que nosotros tenemos frente a nuestro para poder tener una autoestima apropiada y sana. Recuerda que los recursos que la vida misma nos ofrece nos permite a tenernos un sentido de dignidad mucho más sana, apropiada, una autoestima sana, apropiada también. Siempre y cuando tú y yo nos esforcemos por valernos de todos estos medios que la vida misma nos ofrece. Nos va a permitir tener una vida mucho más digna, sentir un sentido de satisfacción, una vida llena de orgullo apropiado y positivo por sentirnos bastante bien. Entonces, esfuérzate siempre por tomar esos recursos que la vida misma te ofrece. No te niegues a evitarlos, ¿no? Date la oportunidad de buscar esos diferentes medios, esas diferentes actividades para que esto logre en ti lo que tú y yo estamos esperando. Siempre te lo he repetido, queremos sonreír, queremos sentirnos bastante bien, solo tenemos que ponernos a trabajar en ello. Recuerda que si estas actividades que te hacen sentir bien, que te hacen disfrutar de la vida, que te hacen sentir o tenerle propósito a la vida misma, si no te están perjudicando a ti, ni mucho menos están perjudicando a otras personas, esfuérzate por llevarlas a cabo para tener una salud mental bastante apropiada. Recuerda que es importante que te cuides, te ames, te respetes. Y una forma de hacerlo, como lo dije al principio de este vídeo, amontonando brasas ardientes sobre tu cabeza. A veces de tanto hablar se reseca la garganta y no tengo un agua aquí para beber en el momento. Sin embargo, me estoy esforzando por hacer lo mejor de mí en esta ocasión también. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo a partir de hoy nos vamos a esforzar por colocar esas brasas ardientes sobre tu cabeza, sobre mi cabeza, sobre nuestras cabezas, lo cual esto no va a hacer más que ablandar nuestro rígido corazón, fundirlo, y de lo tan duro que ha sido para no actuar a favor nuestro porque hemos sido demasiado egoístas con nosotros mismos, permita que esta fundición, el ablandarlo, el fundirlo, permita tener una modificación que ahora en combinación con nuestros pensamientos y actitudes u
acciones permita darnos hacia nosotros una compensación, una gratificación y premiarnos debido al esfuerzo que hacemos por enfrentar la vida día con día. Espero, amigo o amiga, que esta información te haya gustado. Yo lo disfruté mucho, sobre todo porque hemos sido tan egoístas con nosotros mismos. Y cuando pensamos un poquito en nosotros y nos esforzamos por colocar esas buenas acciones, esas buenas actitudes hacia nosotros, colocando estas brasitas ardientes sobre nuestras cabezas, realmente hacemos mucho para modificar nuestra condición de corazón. Lo fundimos, lo derretimos, lo cual logra una modificación para poder querernos, para poder amarnos, al darnos un mejor trato en nuestra vida personal. Me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo, y si la información, yo espero que así sea, te haya gustado, dale like, suscríbete al canal y comparte la información. Recuerda que ver por una sola vez la información no logra nada en nuestras vidas. Tendemos a olvidar y no lo hacemos como un modelo de vida para ponerlo en práctica. Espero que tomes en consideración lo que siempre te he dicho. Repite la información las veces que sean necesarias. Tu amigo Ismael se despide de ti y nos vemos para la siguiente ocasión. Que tengas un excelente día.